Decían que el silencio era parte de la oración, pero en la abadía de Santa Margalida del Silencio, ese silencio se había convertido en una prisión de sombras. Una noche sin luna, en lo más profundo de los montes Cárpatos del Este, una joven monja escapó corriendo entre los pasillos de piedra, con el rostro desencajado y los labios murmurando una plegaria entrecortada. Algo la perseguía, algo que no hacía ruido, pero que se sentía en cada rincón. Al llegar al final del pasillo, otra monja la esperaba con un crucifijo apretado contra el pecho y lágrimas en los ojos. Se dijeron pocas palabras, solo una mirada de comprensión y de resignación. La joven monja abrió una ventana del torreón, se ató una cuerda al cuello y saltó al vacío. Su cuerpo quedó suspendido frente a la entrada del convento, como un oscuro heraldo del mal. 3 días después, la noticia llegó al Vaticano. Una monja había cometido suicidio en terreno sagrado, un acto impensable, y más aún en un convento de clausura, aislado del mundo desde hacía más de 100 años. El Vaticano no tardó en enviar a alguien. Eligieron al padre Dumas, un sacerdote veterano en misiones difíciles, marcado por el peso de los casos que había enfrentado y por los que no pudo resolver. Junto a él, enviaron a la hermana Elena. Aún era novicia, sin votos definitivos, pero tenía algo inusual: visiones. Desde niña decía ver cosas que otros no veían. Partieron hacia la frontera oriental de Hungría, siguiendo los antiguos caminos de montaña hasta llegar al pueblo de Kravitz, la última aldea antes del desfiladero que conducía a la abadía. Allí conocieron a Laszlo, un campesino corpulento y rudo que había sido el encargado de entregar víveres a las monjas durante años. Fue él quien encontró el cuerpo colgado frente a la entrada del convento. Laszlo no quería volver, pero aceptó guiarlos. Había visto cosas, sombras que se movían solas, voces en lenguas olvidadas, cruces que se torcían en mitad de la noche. El camino hacia la abadía era estrecho, flanqueado por árboles secos y cubierto por una niebla que no se disipaba con el sol. A medida que ascendían, el aire se volvía más denso y el silencio más opresivo. Cuando llegaron, la abadía de Santa Margalida del Silencio se alzaba como un castillo en ruinas, coronado por gárgolas erosionadas y muros cubiertos de musgo. Las puertas estaban entreabiertas, pero no salía nadie a recibirlos. Dentro, todo era oscuridad. Las paredes exudaban humedad y las velas parecían temblar aunque no hubiera corriente. El padre Dumas pidió hablar con la abadesa, pero una monja encapuchada apareció tras una reja de hierro y con voz casi inaudible les dijo que volvieran al día siguiente. Era hora de oración. Nadie podía ser interrumpido. Les ofreció alojarse en una pequeña casa de piedra a las afueras del recinto. Era antigua, pero al menos tenía techo. Esa noche intentaron descansar, pero el mal no duerme. Laszlo, inquieto, salió a fumar su pipa. Mientras observaba el bosque, notó que los árboles parecían respirar. Algo lo miraba desde el interior, pero cuando giró la cabeza, no había nadie. En el cuarto del padre Duma, las páginas de su breviario se movieron solas. El crucifijo cayó al suelo sin explicación, y en su sueño volvió a ver el rostro de un niño al que no pudo salvar años atrás. Su boca abierta, sus ojos sin alma, su voz repetía una sola palabra: Azarel. La hermana Elena tampoco pudo dormir. Sintió una presencia en la habitación. La vela se apagó de golpe. El aire se volvió gélido. Una sombra cruzó la pared, pero no había nadie junto a la luz. A la mañana siguiente, los 3 regresaron al convento. Esta vez, la monja encapuchada
los condujo hasta la abadesa. Estaba sentada en una sala oscura, su rostro completamente cubierto por un velo negro. No se movía, como si fuera parte del mobiliario. Su voz era ronca, casi un susurro. Dijo que el suicidio fue un acto de sacrificio, que una fuerza antigua se había despertado en las catacumbas bajo la abadía, que desde entonces las hermanas rezaban día y noche para mantenerlo contenido. El padre Dumas pidió acceso a los registros, al cuerpo, a la cripta. La abadesa respondió que todo estaba bajo custodia divina y que los extraños no debían perturbar el equilibrio. Mientras tanto, Elena sintió que algo la llamaba. Se separó del grupo y caminó por los pasillos en silencio. A cada paso sentía que alguien la seguía, pero no podía verlo. Escuchó oraciones apagadas en latín. Pasó junto a puertas entreabiertas, donde vio figuras de monjas arrodilladas, inmóviles, con los rostros ocultos por el hábito. Al llegar a una capilla interior, una de las monjas giró lentamente el rostro hacia ella, pero sus ojos estaban en blanco. Elena retrocedió temblando. Volvió con Dumas y Laszlo, que aguardaba fuera del convento, visiblemente inquieto. Antes de despedirse, Laszlo les entregó algo que había encontrado cerca del cuerpo de la monja colgada, un medallón con un símbolo que no reconocía. Dijo que algo en él le daba miedo, pero que también parecía proteger. Esa noche, la niebla volvió a cubrir la montaña. Las campanas de la abadía repicaron solas a la medianoche, y en los pasillos de piedra, una figura encapuchada caminaba sin hacer ruido, dejando tras de sí un rastro de ceniza. Azarel había despertado, y el silencio ya no era oración, era advertencia. El amanecer era pálido, sin color. Una neblina densa cubría la abadía, como si el sol no pudiera atravesar la maldad acumulada entre esos muros. El padre Dumas no había dormido. Se había pasado la noche revisando viejos textos y haciendo anotaciones en su libreta. Encontró referencias a Santa Margalida en un antiguo archivo del Vaticano. Decían que en el siglo XIII la abadía se construyó sobre las ruinas de un castillo pagano, donde se practicaban rituales prohibidos. En uno de esos rituales se invocó a una entidad infernal, Azarel, el ángel de la muerte. Fue sellado mediante un rito de sangre y oración, y la abadía se erigió sobre ese mismo punto como una forma de contenerlo. Pero si el suicidio de la monja había debilitado esa barrera, todo estaba en peligro. Elena despertó sobresaltada. Había soñado con una figura encapuchada que se deslizaba por los pasillos arrastrando una cadena. En el sueño, sus propios pies estaban descalzos sobre la piedra fría y no podía gritar. El padre Dumas decidió que debían investigar más a fondo, con o sin permiso. Ambos regresaron al convento. Las puertas seguían abiertas. El silencio era más espeso que nunca. Las monjas no estaban en sus celdas, en cambio todas se encontraban en el gran refectorio, arrodilladas en el suelo, murmurando oraciones en voz baja. Ninguna alzó la vista al verlos entrar. Elena se acercó a una de ellas y la tocó suavemente en el hombro. La monja cayó hacia un lado como si fuera un muñeco de trapo. Estaba fría y muerta. Las demás seguían rezando como si no lo hubieran notado. Dumas sintió un escalofrío. Tomó a Elena del brazo y la llevó fuera del refectorio. Debían bajar a la cripta. Usaron una antigua escalera de piedra, oculta tras un tapiz. Bajaron en silencio, solo con una linterna de aceite que chispeaba con cada paso. Las catacumbas eran estrechas y húmedas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados en latín, algunos claramente deformados, como si alguien hubiese intentado borrarlos. Llegaron a una sala circular. En el centro había un ataúd abierto,
vacío. El lugar olía a cera y tierra removida. En el suelo marcas arrastradas, como si alguien o algo hubiese salido de allí. El padre Dumas sintió una presión en el pecho. Elena se arrodilló sin saber por qué y comenzó a rezar en voz alta, con lágrimas en los ojos. Era como si algo intentara entrar en su mente. De repente, una figura apareció tras ellos. Era la abadesa. Su velo seguía ocultando el rostro, pero esta vez su voz era más firme y más fría. Les ordenó salir de la cripta. Dijo que ya era tarde, que la oración debía continuar, que el tiempo de los vivos estaba llegando a su fin. Dumas intentó razonar con ella, pero la abadesa simplemente se desvaneció en la oscuridad. No caminó, no se alejó, desapareció. Subieron apresurados por la escalera. Al llegar arriba, el pasillo ya no era el mismo. Las antorchas estaban apagadas y la piedra parecía sangrar humedad. Elena jadeaba. Sentía que algo caminaba justo detrás de ellos, pero no se atrevía a mirar. Al salir al patio, una campana sonó, aunque nadie la tocaba. En ese momento, Laszlo regresó inesperadamente, visiblemente alterado. Dijo que había soñado con la monja ahorcada, que lo llamaba por su nombre, que lo necesitaban. Traía consigo una reliquia que su abuelo había guardado hacía décadas, cuando trabajó en la restauración de un monasterio cercano. Era un frasco de cristal con un líquido rojizo, sangre consagrada según las leyendas locales. Esa noche decidieron entrar de nuevo al convento, esta vez con la intención de encontrar el lugar exacto donde se realizó el ritual original que despertó a Azarel. Elena guió el camino. Sus visiones le mostraban fragmentos de piedra rota, puertas ocultas tras muros, símbolos que vibraban en su mente. Llegaron a una capilla subterránea sellada con cadenas oxidadas. La rompieron con esfuerzo. Dentro encontraron un altar profanado y un gran agujero en el suelo, de donde parecía emanar un vapor negro y denso, como si respirara. Una estatua rota señalaba hacia el abismo, y en las paredes, escrito en sangre seca, se repetía una palabra una y otra vez: Azarel. El padre Dumas se acercó al borde y vio algo moverse allá abajo, algo que no tenía forma definida, pero que lo observaba. En ese instante, una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás. Elena gritó. Laszlo corrió a auxiliarlo, pero una figura encapuchada emergió del agujero. Su rostro era una máscara de oscuridad, y de sus labios salió un aliento que helaba el alma. El rosario de Elena se encendió con una luz tenue. El frasco de sangre vibró en las manos del padre Dumas, que aún no podía ponerse de pie. La figura retrocedió, por ahora. Volvieron a cerrar la capilla con cadenas improvisadas y salieron tambaleándose de allí. En la superficie el cielo estaba completamente cubierto. No había estrellas, no había luna, solo oscuridad. Sabían que no podrían escapar sin cerrar ese portal, pero hacerlo tendría un precio, uno que aún no estaban preparados para pagar. La oscuridad era total. No solo en el cielo, también en sus pensamientos. Todo parecía más pesado, como si el aire estuviera contaminado por la presencia de algo impuro. Esa noche, Elena no pudo rezar. Las palabras no le salían. Cada vez que intentaba invocar a Dios, una voz más fuerte le susurraba en el oído que ya era tarde. El padre Dumas apenas hablaba. Estaba pálido, con los ojos hundidos. El golpe que recibió lo había afectado más de lo que quería admitir, pero lo peor fue Laszlo. Durante la noche comenzó a murmurar cosas en un idioma que no conocía. Se arañó la piel hasta sangrar. Decía que la monja colgada le hablaba en sueños, que lo llamaba por su verdadero nombre. Intentaron atarlo, pero algo en él cambió. Sus ojos se volvieron completamente negros. Elena gritó:
Dumas roció agua bendita sobre él, y Laszlo cayó al suelo como si se quemara. Temblaba, lloraba, luego quedó inconsciente. Cuando despertó, no recordaba nada. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. Si Azarel lograba poseer un cuerpo, estaría libre, y lo primero que haría sería arrasar el mundo desde esa abadía. Debían sellar el portal. Volvieron una última vez a la capilla profanada. Esta vez llevaron el frasco con la sangre consagrada, un crucifijo y la poca fe que les quedaba. Elena guió la oración. Sus palabras temblaban, pero su voz se mantenía firme. El padre Dumas se arrodilló a su lado. Laszlo, aún débil, empuñaba una antorcha por si necesitaban luz o fuego. Del abismo volvió a surgir aquella figura encapuchada, pero ya no era solo una sombra. Ahora tenía forma. Su rostro era una mezcla imposible de todos los que habían muerto en la abadía. Sus ojos eran pozos sin fondo. De su boca colgaba una lengua negra como la ceniza. Elena elevó el frasco. Una gota de sangre cayó sobre el borde del agujero y el suelo tembló. La criatura chilló. El sonido era agudo, insoportable, como metal rasgado. Dumas gritó una oración de exorcismo. El crucifijo comenzó a arder en su mano. Azarel se abalanzó sobre él, pero Elena no lo permitió. Corrió hacia la grieta, derramó el resto del contenido del frasco y cayó de rodillas. La luz fue inmediata. Un rayo de claridad surgió desde el suelo, como si la tierra misma expulsara aquello que llevaba siglos conteniendo. Azarel gritó una última vez y desapareció. La grieta se cerró con un rugido. El suelo dejó de temblar. El silencio, por primera vez en días, era paz, no amenaza. Dumas ayudó a Elena a levantarse. Estaba débil, pero viva. Laszlo permanecía junto a la entrada sin moverse. Sus ojos estaban abiertos, pero algo en él había cambiado. Cuando salieron de la capilla, el amanecer comenzaba a asomar entre los árboles. La niebla se retiraba lentamente. El convento estaba vacío. Las monjas ya no estaban. Solo quedaban hábitos esparcidos, puertas abiertas y cruces retorcidas por la fuerza del mal que habitó allí. El Vaticano clausuró la abadía. Sellaron cada entrada con plomo sagrado. Nadie más podría entrar, o al menos eso creían. Semanas después, en una iglesia lejana, un sacerdote nuevo llegó a confesar a sus fieles. Era alto, de voz suave, con la mirada profunda. Llevaba un rosario antiguo colgado al cuello. Un día, mientras rezaba, una de las ancianas del lugar se le acercó. Dijo que lo conocía, que había visto su cara en sueños, que era el muchacho de la abadía. El sacerdote sonrió, y mientras ella se alejaba, un murmullo escapó de sus labios, casi imperceptible. Azarel aún vive,